Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Hay un acercamiento a las obras literarias a través de un formato de 8 puntos que sirve para acercarse a grosso modo, ¿no? Ya después, dentro de la obra, se encuentra, pues, ahora sí que la carnita y la esencia. Pero bueno, estos 8 puntos son, primero, hacer una síntesis de la obra, pues, para saber de qué se trata. El segundo punto son los temas centrales, que siempre una obra literaria tendrá más de un tema. Después el análisis de personajes. Después definir el tipo de narrador, ¿no? El siguiente es la estructura temporal que se usa, en qué tiempo está contada y a qué tiempo pertenece la obra. Después, el sexto es el espacio y la ambientación. Hablar de dónde ocurre y cómo está ambientada. El séptimo es el lenguaje que utiliza la obra y el octavo es el final. La vegetariana, un libro escrito por Han Kang, que está dividido en 3 grandes capítulos. El primero, pues, está narrado desde la visión del esposo. El segundo desde la visión del cuñado y el tercero desde la hermana. Tiene infinidad de puntos importantes que tocan las fibras más íntimas, como los roles de género, que son muy rígidos e inamovibles en esa sociedad especial que nos está retratando de Corea. Hay un maltrato social hacia las mujeres, pero también hacia los animales, que aunque no está descrito de manera muy exponencial, se puede inferir o se puede detectar. Tiene también las consecuencias de traumas infantiles, cómo repercuten y cómo se manifiestan en alguna etapa de la vida. El enfrentamiento del individuo contra la sociedad. Siempre dicen que la última de las libertades que nadie nos va a poder quitar, si ya nos quitaron la voz, pues son los pensamientos y la decisión que ella encuentra de manifestarse con su cuerpo. Hay una protagonista sin voz, siempre hay alguien que decide por ella. Se presentan dilemas morales muy difíciles. Hay depresión, violación, soledad, la sombra onírica. Y cada uno de los capítulos, como ya mencionamos, pues va dejando entrever esa soledad, ese aislamiento que le tocó a la protagonista vivir y que finalmente la llevan a tomar una decisión en contra, una decisión pues muy dura, ¿verdad? Porque deja de comer. No solamente se convierte en vegetariana, sino que deja de darle alimento a su cuerpo. Y así como nos lo explicó ahorita tan magníficamente Gabriela, de la inanición, los problemas alimenticios, desde dónde son sus fuentes, sus raíces y a dónde nos llevan. En este caso, pues fue a un hospital psiquiátrico y finalmente a la muerte. Sí, mil gracias. La esposa del jefe le empieza a decir cosas como nadie en su sano juicio puede ser vegetariana, ¿no? O sea, esa desacreditación de decir, ¿no? De decir cómo los seres humanos no nos damos cuenta que de la forma en que preguntamos desacreditamos al de enfrente y le quitamos la posibilidad de hablar, ¿no? Es como cuando alguien dice, un ejemplo es como de, a mí me gustan las ranas y alguien de enfrente dice, ¿cómo? ¿Pero por qué te gustan las ranas? Y dices, no, pues ya mejor no hablo de las ranas porque tu forma de decirme las cosas ya no me da la posibilidad de hablar. Y a mí me parece que todo el libro hasta donde voy está plagado de esas cosas, de una desacreditación. O sea, es que no le hacen caso. Es como si no le escucharan, como si su voz nunca fuera escuchada. No importa si es mujer o no, porque al papá también lo desacreditan, porque a la mamá también la desacreditan, porque al marido también lo desacreditan. O sea, nadie deja hablar en esta novela y me parece que es un tema como que lo pintan muy delicado, pero nadie deja hablar. También aborda las consecuencias de traumas infantiles, como en un momento de la vida vuelven a reflejarse otra vez.
hay una violencia implícita y explícita, así como lo acaba de mencionar la compañera. Hay violación, depresión, soledad, la sombra onírica que se presenta a través del sueño. Es una doctrina filosófica porque por medio del ascetismo de ella busca purificar su espíritu, privándose de las cosas materiales que para todos los demás son esenciales, para ella dejaron de serlo. Es una transformación de cuando la persona decide emprender un camino en una búsqueda de sí misma, cómo cada quien encuentra ese camino y esa forma de que su voz sea audible, porque no la escuchaban, cualquier cosa que ella dijera no podía ser escuchada, entonces tuvo que recurrir a su cuerpo y a su comportamiento para que se fijaran en ella. Está fuerte todo. La mancha mongólica fue algo que me llamó también mucho la atención, ¿sí? Eh, ese deseo carnal que el cuñado tiene por ella y cómo aprovecha para violarse y para utilizarla solamente para sus fines. La Bueno, violación la tratan constantemente y además la está tratada de una manera como de, ¿es verdad lo que leí? No, o sea, ¿la está violando? O sea, ¿no? O sea, como que la planta así como, no sé, es, y así es, ¿eh? Cuando Como alguien viola, algo casual, sin violencia, dices. ajá, ajá, lo planta así como, y entonces al final dices, "Puta, o sea, qué fuerte, porque así es, así pasa con la vida. Eso me pasa con esta novela, es demasiado cruda la forma en que plantea la realidad. sí, lo escribe como si no pasara nada, ¿no? Y en realidad está pasando muchísimo. Y bueno, si vamos por orden, como les decía, después de empezar con diciéndonos que es una mujer insípida, de la que poco podemos esperar, pues tanto en una obra literaria como en la vida real tiene que haber un detonante de la historia, ¿no? Y ese detonante lo da precisamente que ella decida volverse vegetariana, en realidad vegana, porque saca hasta los zapatos de piel y tira los huevos también. Entonces, eh, este cambio radical es el detonante de la historia, es el conflicto al que nos tenemos que enfrentar como lectores y que ocasiona el resto de los acontecimientos. Yo no soy aquí la psicóloga, pero pues sabemos que después de vivir violencia en la infancia, es común que la gente, sobre todo las mujeres o también los hombres, atenten contra su propio cuerpo, porque digamos que pues es el lugar en el que se ejerció esa violencia y es una forma de decir, cuando menos esto es lo que me queda, ¿no? Entonces, pues bueno, de principio decimos por qué se volvió vegetariana, no sabemos, vamos llegando a entender el por qué casi hasta el final de la historia. Ajá. Los sueños son un mundo completo, como bien dice Cookie en esta novela, porque nos van reflejando todos los temores que ella tiene. En realidad también dice que, por ejemplo, el marido nunca se había interesado en conocerla, ¿no? Era ahí ni siquiera un adorno, era un instrumento que le servía para prepararle la cena y limpiarle las camisas. Eh, y dice, él auténticamente en primera persona, dice, por un instante su cabeza, a la que nunca me había asomado antes, me pareció una trampa sin fondo. Y creo que, bueno, toda cabeza es en sí una trampa sin fondo. No tanto para los demás como para cada persona, ¿no? Pero
nos está diciendo que ella, que fue descrita al principio como alguien poco sustancial, pues en realidad también está casada con una persona pues que no tiene ningún interés por los demás. Así que no es oída, pero tampoco hay oídos para que la escuchen, ¿no? ¿Puedo decirte algo de eso? Sí, sí. Es impactante porque al principio bien dijiste que empieza de una manera muy distinta porque te va diciendo lo que no es, pero nunca te dice lo que es. Y ya que te vas adentrando a la novela, dices, qué manera tan magistral de empezar, porque justo eso es lo que la lleva a eso, lo que nunca fue. Nunca encuentras una descripción real de ella, ¿no? O sea, es como... Es que no tiene voz, tiene poca voz. Exacto, entonces es como de ya sé lo que no tiene, pero que alguien me diga lo que tiene. Y durante toda la novela vas buscando de, ok, no tiene ojos así, pero entonces, ¿cómo son sus ojos? No tiene piernas así, pero entonces, ¿cómo son sus piernas? Y al final del día, pues toda la novela trata de eso, de esta búsqueda de la identidad y de quién soy y del control de mí misma. Es que es una profundidad impresionante de la novela, la verdad. Sí, está cañón. Después, si seguimos avanzando, en uno de los sueños que ella cuenta, dice, porque bueno, el marido desde el principio también nos señala que una de las excentricidades que tiene la mujer es que le gusta andar por la vida sin brasier, ¿no? Y bueno, ella misma nos dice que confío en mis pechos, me gustan mis pechos, pues con ellos no puedo matar a nadie. ¿Acaso las manos, los pies y los dientes e incluso la lengua y la mirada no son armas con las que se puede matar y herir a cualquiera? Pero los pechos no. Me llamó mucho la atención este trozo porque es una reflexión metida dentro de una novela que si no está bien incrustada, de verdad podría ser muy conflictiva, porque no está diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, esto existe desde que el hombre es hombre y además, digamos que tiene muchos tintes religiosos en cuanto a que las religiones dicen bien claro, los pecados son de obra, de pensamiento, obra y omisión, ¿no? Entonces, creo que al ponerlo en un sueño, salva este juicio que podría ser demasiado categórico y lo otro que lo salva es que está uniendo la corporalidad que para ella tiene tanto peso, la está poniendo como antagonista del deseo, de todo lo que la mente humana puede desear de mal para alguien más. Es el hombre, para ella el hombre, y me refiero a hombre-mujer, es por sobre todas las cosas el cazador, ¿no? El que está encima de la cadena alimenticia y lo único que hace es servirse del mundo y de los demás. Pues por eso ella también tiene esta necesidad de controlar su cuerpo, me imagino, ¿no? De no permitir que nunca sea ese espacio de dominio. Cuando nos dice que los pechos, después de decirnos que los pechos son los únicos que no hacen daño, tenemos la escena brutal del papá dándole una bofetada y metiéndole un pedazo de carne a la boca por la fuerza para obligarla a comer. Con lo cual nos reitera que las manos y las palabras y la intención dañan, mientras que sus pechos siguen estando sin hacer nada, ¿no? Y pues bueno, pero por lo menos ella por primera vez se niega y lo que es más, se hace daño, ¿no? Se corta con el cuchillo, lo cual nos vuelve a llevar
a esta corporalidad como mi única posesión es mi cuerpo. Es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía, pero con lo único que le queda, que es su cuerpo. Y sí es nuestro el cuerpo, pero no es lo único que tenemos, ¿no? A través de él vivimos, sin él no tendríamos nada. Pero cuando se vuelve el único medio de existencia, creo que es una situación muy dramática que viven estas personas que se cortan, estas personas que se autolesionan, ¿no? Que vivo a través solo de mi corporalidad, porque mi mente está fracturada, porque mi mente ya no aguanta más. Todos estos problemas de anorexia y bulimia precisamente vienen de ahí. Gaby, no, tú eres psicóloga. Todos los problemas de dismorfia corporal tienen el origen en la infancia y sí tienen, Susi, como dices tú, este componente de que es lo único que puedo controlar. Yo creo que el problema de esta mujer no es el o sea, el que sea vegana, perdón, va más profundo, porque ella, el problema es que deja de comer. O sea, ella tiene una anorexia muy grave, porque lo que está buscando es la inanición, no sé si me explico. Entonces, sí, o sea, todos los problemas de alimenticios tienen este componente en la infancia de es lo único que puedo controlar, lo único que puedo tener sobre mí o lo único que puedo ver sobre mí es lo que meto a la boca. No, aquí hablan poco de la madre, está muy desdibujada, pero normalmente los problemas alimenticios tienen más componente de relaciones maternas que paternas. No sé si con esto contesté. Sí, sí, sí. Y que bueno, al tener una madre tan desdibujada, porque tiene una madre muy desdibujada, pues confirma un poco la anorexia, ¿no? Es como, mamá, nunca me defendiste, o sea, mamá, nunca estuviste acá. Pero bueno, eso tendría yo que, ¿sabes que he pensado releerla con un grupo de puros analistas que tengo? Porque Sí, qué padre. los sueños tienen unos significados y unas simbologías que dices, esta vieja tiene que haber estado en psicoanálisis. Esta mujer tiene que haber estado en diván. Ay, esta mujer, vieja, es un poco de... Sí, no, seguramente, y a mí lo que literariamente me llama la atención es cómo lo va insertando con una precisión muy precisa. Exacto, y eso es lo que estoy tratando de leerles aquí dentro de la historia. Después. Susi, antes de que te brinques, hay un sueño al principio que narra cómo maltratan a un perro de una manera, pero no te queda claro si es un sueño o fue la realidad, ¿no? O sea, no te queda claro si la obligan de verdad a comerse un perro que maltrataron y que de una manera terrible o fue un sueño, ¿no? Y dices, híjole, antes no está psicótica. O sea, ¿esto fue verdad o no fue verdad? Ese lo tengo que releer y releer porque no sé. Yo entendí que el perro la mordió y que una manera de erradicar el daño que le pudo haber hecho era que se comiera esa carne del perro, como una costumbre, pues, o una creencia de la familia, ¿sí? Entonces, eso ella lo traía a colación porque fue tan la repugnancia que lo ocasionó, porque fue forzada a comerlo. Después de que maltrataron al animal, o sea, después de que verdaderamente ¿cómo se dice? Lo desollan. O sea, Sí. es que es terrible, es una escena terrible. Sí. Blanca, pero tienes el micrófono. La idea de que, creo que es en Corea, que entre más sufre el animal, más cortisol y hormonas excreta a su carne y tiene otro sabor mejor para ellos. Wow. Esa es una cuestión como nosotros echarle pimienta a un platillo, o ellos tienen esas ideas de tener
hay unos ranchos bueno, no ranchos, son rastros aquí cerca de donde yo vivo, que se llaman rastros TIF. Les recomiendo la carne de Walmart y de Aurrera, es muy buena carne, porque ahí a los becerros, a las vacas, los tienen en pastoreo libre y aparte los tienen en reposo y casi como los conducen como si los llevaran al cielo cuando los pobrecitos van a morir, ¿no? Para que ellos no se estresen y la carne sea suave. Y en Corea es lo contrario. Al perro lo hacen sufrir para que excrete hormonas y tenga otro sabor. Entonces, esa parte del sueño que tampoco yo entendí, no es es parte de su cultura de ellos. El animal tiene que ser maltratado para que tenga otro sabor. Nosotros generamos cortisol cuando estamos estresados. Eso es dramático también, tanto para el perro como para ella, ¿no? Sí, sí. Y sí, en Corea hay como que valoran muchísimo la carne, ¿no? Más que nosotros, que te puedes comer cualquier otra proteína y estás bien. Para ellos la carne es como el centro de la alimentación. Y, pero creo que hay también una relación justo de esta carne con su cuerpo, con todo lo corpóreo, con lo que se puede dañar, ¿no? Que está todo mezclado dentro de la novela. Porque, por ejemplo, ella también de repente dice en otra parte en que está contando del sueño y de que dice, mi muñeca está bien, no me duele. Lo que me duele es el pecho. Tengo algo atascado en la boca del estómago. No sé qué es, siempre está ahí. Ahora siento esa pesada masa a todas horas, aunque no lleve el sujetador. Por más que respiro profundamente, no se me aligera el pecho. Son gritos, alaridos apretujados que se han atascado allí. Es por la carne. He comido demasiada carne. Todas esas vidas se han encallado en ese sitio. Entonces, creo que si lo llevamos a la literalidad, es la principal razón por la que las personas se vuelven vegetarianas, ¿no? Coetzee, el escritor sudafricano, precisamente dice que él se volvió vegetariano porque no concibe tener que matar a otro ser para alimentarse, ¿no? Y que pues precisamente ella siente que se le atascan todas esas vidas en el pecho. Y dice que por eso se soltaba el sujetador. Pero también creo que si lo llevamos a un simbolismo más allá de la literalidad, en el pecho no está una masa de carne de las vidas que han comido y también de todo lo que ella no ha podido expresar, ¿no? Ujú. Y por eso es que tiene esta obsesión con la corporalidad, pero definitivamente viene también de que no puede sacar sus emociones. Y cuando dice es muy impresionante cuando termina este capítulo de este primero, que los nombres también están puestos magistralmente, ¿no? Porque el primero ay Dios, es que se me va, ya. La vegetariana, pues porque acontece este hecho en que se vuelve vegetariana, pero termina con ella diciendo que se ve, o no, o sea, con la boca llena de sangre y con un pájaro mordido. Y dices, es que si hay que llegar ahí, yo también me vuelvo vegetariana, ¿verdad? O sea, eso es. Pero si volvemos al aspecto más simbólico,
creo que ahí tendremos que preguntarnos cuánto esfuerzo cuesta, cuánto esfuerzo hay en el silencio que, que solemos poner o que solemos elegir para no repetir patrones violentos. Wow. ¿No? Muchas veces el silencio es una forma de no volver la violencia que hemos vivido contra los otros. O evidente, tal vez. O evidente, tal vez, porque la escondemos, no sé. Es que la violencia ya la viviste, existe, pero no, supongo que todo el tiempo estamos eligiendo no ejercerla. Y el no ejercerla implica este silencio que se puede volver contra uno mismo, ¿no? Y contra los demás, porque también llega un momento en que nadie puede más. Y bueno, supongo que ella, cuando no puede más, opta por ser vegetariana, pero no como una forma de decir, me puedo hacer daño a mí, pero no le voy a hacer daño a los demás. Lo que no sabemos es qué otras opciones tenía y que nunca vio, ¿no? Y que nadie vio, porque todos creen que no come carne por maniática, ¿no? Como dice Gaby, los papás piden perdón por todo y no les alcanza, deberían de pedir perdón de rodillas, pero... Es que perdón, o sea, digo, o sea, se vuelve vegetariana como una manera de retomar su vida y de castigar, o sea, de alejarse de lo que es la familia. O sea, es que te digo, tiene una profundidad, es una manera de decir, ¿no? Porque además, acuérdense que muchas veces ponen ridículo con lo que hace a la familia, que el honor de la familia en esas regiones es muy importante. Entonces, también me parece que no quiere repetir las agresiones, pero está siendo muy agresiva. Que dijeron que los padres tendrían que pedir perdón de rodillas, se referían a los padres de ella. Sí. Ajá. Yo estoy en contra de esa opinión, Okay. porque creo que todos somos productos de una cultura. Entonces los padres de los padres de los padres de los padres tendrían que venir pidiendo perdón, perdón, perdón y perdón. ¿Sí me explico? Porque yo creo que en nuestras propias familias, yo sí vine de una familia, si no bien violenta, jamás hubo violencia extrema, pero pues sí había la chancla voladora, decíamos nosotras, sí había 2 o 3 veces, a mí nunca me tocó, pero a mi hermana y a mi hermano 2 o 3 veces sí les tocó el cinturón de parte de mi padre, porque mi padre así fue creado, porque mi madre también la criaron con la nalgada, con agarrar el zapato, mis tías. Entonces yo dije, yo a mis hijas nunca les voy a hacer lo mismo. Y mi hermana es psicóloga y dijo, yo a mis hijos no les voy a hacer lo mismo. Ellos son 2 niños, 2 hombres ahora y 2 mujercitas, yo. Y nunca les pegué a mis hijas, pero yo ya tuve otro contexto, yo ya tuve una educación universitaria, otra realidad que mi mamá y mi papá formaron alrededor de nosotros. Mi hermana, siendo psicóloga, el más chico era tremendo y terminó con una varita en la cocina. O sea, de verdad, Gaby ya se soltó la risa. En la Biblia dice la vara de la corrección, si bien no era látigo, no eran golpes fuertes, pero sí la tenía así como amenaza, así de la varita de la corrección, porque el niño no entendía palabras y era berrinchudo y se tiraba al suelo, todo el show de un niño de 3, 4 años y pues sí hubo, con todo y su psicología de mi hermana y su esposo psicólogo, al final le decíamos nosotros, Aarón es psicología aplicada, se agarraban la varita y dale, ¿no? 2 o 3 veces, no crean que 2 o 3 golpecitos, pero le decíamos, Aarón entendió con psicología aplicada y él se acuerda, dice, ay, ¿te acuerdas, tía, que me aplicaban la psicología? Y gran muchacho ahorita, ¿no? Entonces yo no creo que los papás tengan que pedir perdón, yo creo que varias generaciones tenemos y nosotros a lo mejor más adelante vamos a tener que pedir perdón.
porque porque nadie es perfecto, en algún momento que te equivocas, no hay manual para ser padres, estudiamos para ser ingenieros, psicólogos, abogados, pero nadie estudia para ser padre, no hay un manual, y en ninguna, pues, y mucho menos en esta sociedad tan cerrada como los coreanos. Sí, concuerdo contigo en que pues somos producto de el ambiente en el que nos desarrollamos, y ese ambiente incluye la cultura del país, todos los antecedentes que hemos tenido y la casa. A mí lo que me pasa con estos papás es que creo que la violencia es una cosa permanente, ¿no? Era su forma de vivir. Esa es su forma de vivir, y claramente la hermana dice, el papá tenía muchas diferencias. Al hermano, por ser hombre, lo respetaba, lo cual nos habla de una cultura patriarcal. A la otra hija asumía el papel de la niña buena, y entonces era siempre, pues, no le tocaban los golpes porque se escondía, porque no se los buscaba, y pues a la que le tocaban todos era a Yeonji. Y eso yo lo entiendo, lo puedo entender como una parte de la infancia que nunca estará bien, pero que, como dices, pues así crecimos muchos. Sin embargo, el hecho de que esa violencia se imponga en cuanto ella decide no comer carne y vuelva a los golpes, ya hace que como tú dices, no sea una varita de corrección, sea un sistema en el que ya no se respeta ni al adulto. Yo creo que la relación con los padres es una de niños y otra de adultos, ¿no? Y que cuando un padre no logra entender que tiene enfrente ya a otro adulto y no lo respeta como adulto, esa relación se rompe. Totalmente. Entonces creo que es lo que aquí este padre jamás ve a su hija como una mujer, la sigue viendo como pues una extensión de él con la que puede hacer lo que quiera si no lo complace, ¿no? Entonces ahí es cuando para mí estos padres pues son fallidos. No tanto porque de chica la hayan corregido con la chancla voladora, como decimos, sino porque siguen sin verla, y es su hija, porque siguen sin asumir que tal vez necesita su ayuda, no sus golpes, ¿no? Sin preguntarle qué quieres, qué te pasa, la siguen viendo como una niña, más bien como una extensión de ellos, ¿no? Me sirves, no me sirves, me acomodas o me incomodas. Entonces creo que siguen nulificándola, porque es como, está así porque no ha comido carne. O sea, nadie se da la tarea de ver de dónde viene. O sea, el problema no es que no esté comiendo carne, el problema es por qué dejó de comerla. Y ahí es donde dices, yo digo, solo me llamó la atención, ¿no? O sea, el de los papás se la viven pidiéndole perdón al marido, como de perdón, o sea, esta hija está descompuesta, no debería de estar haciendo esto, ¿no? O sea, ¿no? La hermana pide disculpas, la concuña ataca, o sea, es como, güey, ¿y nadie me ve? O sea, ¿nadie la ve? O sea, nadie de verdad está preocupada de, sí tiene un trastorno psicológico, o sea, sí está en una crisis terrible. Y ahí es donde dices, híjole, entiendo lo que dices, Blanca, y estoy completamente de acuerdo contigo, y la psicología a veces con los hijos no sirve más que yo siempre decía, más que para subirte en los libros porque te hacen más alta cuando los niños crecen, o para darles en la cabezota porque son así, ¿no? Los libros. Pero mi sobrino mide 1,80, entonces. Exacto, entonces ya te trepas en el libro y le gritas desde allá, pero lo que esto plantea es una agresión constante. Constante. A ver, lo voy a anotar para decírselo a mi hermana. Tus libros de psicología solo sirven para subirte y alcances a tus hijos, ¿no? Exacto. O sea, no sirven para otra cosa. Y en el libro es como,
Es que hay tantas agresiones, o sea, la mamá se mete al hospital brincándose hasta las enfermeras para meter un caldo de una cabra negra que huele asqueroso y que además lo llena de cosas para que no huela. O sea, es como, y esta mujer se lo tiene que tomar para que la mamá lo deje en paz y luego la critican porque va y vomita. Es como, o sea, es que a veces ni vomitando te puedes sacar todo el daño que ya tienes. Que tienes atorado, como dice Susi, ¿no? O sea, todo ese atoramiento, ni vomitándolo, te liberas de él. Sí, es Sí. cierto. Pero bueno, por eso es bueno el libro, porque da para darle vueltas y pensar y opinar. Después, bueno, si pasamos al siguiente capítulo, La Mancha Mongólica, que ya tiene solo el título nos lleva a pensar muchísimas cosas, ¿no? Pues nos lleva a la infancia, nos lleva a que unos estamos marcados y otros no, a a por qué en ella no desaparece cuando ya está grande, nos lleva al morbo del cuñado, nos lleva a muchísimas posibilidades que vamos explorando. Y bueno, es un capítulo muy, muy sexoso, ¿no? Muy que incluso como está precisamente a la mitad, al menos a mí me pasó que mientras lo estaba leyendo decía, ¿a dónde me estás llevando? Porque ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué estoy sintiendo que estoy en una película medio pornográfica, ¿no? Sí. Y Sí. pero claro, según vas leyendo, todo cobra sentido, no es gratis, no es sexo por sexo, es mostrarnos al personaje del cuñado en toda su morbosidad, ¿no? Maldad. Sí, sobre todo su capacidad de abuso, porque John Gis era adulto, pero evidentemente no está en todas sus facultades para decidir. Él la está llevando pues, por el camino que a él le conviene. Manipulación. Manipulación, sí. También me llamó mucho la atención el arte en este capítulo, ¿no? ¿Qué pasa con el arte? ¿Se prostituye tan fácil? ¿Qué se llama arte? Porque cuando ven el resultado de esto, alaban el video. El video parece que queda una pieza de arte, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo, cómo pudo resultar algo artístico de lo que acaba de... Una violación. Aunque las flores sean divinas y aunque ella se haya excitado muchísimo, creo que es como, como el clímax de la manipulación, el clímax del abuso silencioso, ¿no? Del abuso eh, más confuso que puede haber, porque si ella después de todo esto no siente una culpa espantosa, es porque está en otro nivel de conciencia, ya, ¿no? Porque es su hermana, porque pero ella está en otro nivel, ella ya desconectó parte de su ser, ¿no? Y está muy a nivel corporal y sensación. Entonces, si no es... Primitiva, tal vez. Pues podría ser que en todo esto de comer carne haya una parte primitiva y, y que solo sea para alimentar el cuerpo y nunca para alimentar el alma, algo así un poco, pero es complicado, ¿no? Porque verdaderamente sabes que están abusando de ella, pero ella jamás se siente abusada y eso pasa muchísimo en el abuso, tal cual, ¿no? Sí.
Una pregunta, ella nunca se siente abusada y ellos todos, el cuñado, el esposo, los padres, ¿qué tanto también están conscientes de que están siendo abusadores? De que ellos, o sea, tal vez el cuñado sí, pero los papás, ¿qué tanto ellos, por su misma formación cultural de generaciones, pues es que tienes que comer carne, si no como hija te nos vas a morir, ¿no? Porque, bueno, yo tengo 62 años y recuerdo que mi mamá a mi hermano, modas, igual que bueno que a nosotros no nos los hizo, pero a mi hermano cuando era pequeño, son 10 años de diferencia, le daban el famoso licuado con un huevo crudo, porque entonces era la moda. Y mi hermano siempre se lo tomó, pero a los 8 o 9 años dijo, yo ya no me lo quiero tomar y mi mamá ya no lo forzó, ¿no? Pero qué tanto los papás decían, pues tienes que comer carne porque si no te nos vas a morir. O sea, qué tanto ellos sabían que estaban abusando, sobre todo al principio, o era una preocupación malentendida. Yo creo que los papás no son conscientes Ajá. que, que más que nada, sobre todo al inicio, cuando el marido dice, esta loca no come carne, los papás lo que piensan es, o sea, esta loca nos está fallando. Toda mujer que se digne ser decente, ¿no? Come carne. Come carne y le prepara la carne a su marido, no le tira la carne que compró con su dinero a la basura, o sea, está loca y nos está haciendo quedar mal con el marido. Ahí hay una cuestión cultural, definitivamente, ¿no? O sea, pero también creo que a estas alturas de la vida ya no es tan, ya existe el decir, ok, la cuestión cultural es esta, pero como familia, como padres, también tienes que ver al individuo, no puedes decir, oye, todas las mujeres comen carne, sí, mijita, pero a ver, ¿por qué no comes carne, no? ¿Qué tal que le está haciendo daño? O sea, ¿qué tal que cualquier cosa? Y ahí es cuando los papás creo que fallan, que ya como adultos no son capaces de verla y de preguntarle, oye, no sé, igual que hay alérgicos al gluten, pues a lo mejor puede haber alguien que le cae pesadísima la carne y le hace daño, ¿no? O cuál es tu razón, pero jamás se interesan en preguntarle. Ella no da ninguna explicación porque también nadie se la pide nunca. Solo dice, tengo unos sueños horrorosos que me imagino que son el resultado de todo lo que ha vivido en la realidad, ¿no? Entonces, pero no, yo creo que los papás, por verla como una extensión de ellos mismos, solo la ven como un fallo. Y que tú falles significa que yo fallé, y eso sí, que no está permitido. Uchi, Entonces, pero además, o sea, se me hace muy interesante eso que plantea Blanca Rosa, ajá, que además son patrones que seguimos reproduciendo como padres o como abuelos, ¿no? Cuando una hija sale embarazada, todavía, sobre todo acá en el norte, es muy común, pues te casas, sin indagar más allá de qué tanto amor hay, qué oportunidades hay para ella, pero primero la cara que tiene que dar ante la sociedad. Y ese es uno de los muchísimos ejemplos que seguimos nosotros reproduciendo. Eh, Se va a hacer esto porque se ha hecho siempre así y tenemos que seguirlo haciendo sin buscarle más sustento. Ahí también, Blanca, yo percibo que quien finalmente de la familia de alguna manera entendió o fue más empática fue la hermana, porque es la que la acompañó hasta el final. Y quizá no entendía todo su proceder, pero encontró en esa estancia con ella, en esa agonía, muchas de las situaciones que ella también vivió, se fue reencontrando. Y quizá pues esto es lo que más nos deja este libro, ¿no? Que todos nos reencontramos en un momento dado. No, a lo mejor no hemos recurrido a situaciones tan extremas como dejar de comer o convertirnos en vegetarianos, pero sí tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, yo soy diabética y he tenido que prescindir de muchísima comida con el dolor de mi alma, pero sé que eso no lo puedo hacer y no lo debo hacer, de tal forma que cuando llego a probar, aunque sea poquito, me entra un sentimiento de culpa y remordimiento.
ella por diversas circunstancias tampoco podía hacerlo, ya lo de la comida. Y bueno, pues por algo ganó el premio que obtuvo, ¿verdad? El mayor galardón que puede tener un escritor. Sí, por ser tan diverso y aceptar tantas aproximaciones, ¿no? Que es lo que la Ujú, verdadera literatura universal hace. ujú. La hermana, por ejemplo, ya llegando no, todavía seguimos en el capítulo del cuñado, que de repente dice él, parecía contentarse con presenciar como una espectadora las cosas que le sucedían a su persona. O quizá en su interior ocurrían cosas tan terribles, cosas tan inimaginables, que ya tenían más que suficiente con tener que convivir con ellas en la vida diaria, y por eso no le quedaban energías para mostrar curiosidad, explorar o reaccionar a lo que ocurría a su alrededor. ¿No? Creo que aquí el cuñado nos está describiendo magistralmente que ella vivía encerrada en ella misma, ¿no? Pero nos reitera la presencia de un abuso porque el cuñado se está dando cuenta de que ella no reacciona, pero ni en defensa propia, ¿no? O sea que entonces, y aún así, pues hace sus videos. Eh, Después, creo que es muy interesante cómo las pinturas interrumpen sus pesadillas, ¿no? Como cuando está pintada, ella dice, no quería que se borrase, por eso no me bañé, respondió ella sosegadamente. Ahora que tengo estas pinturas en el cuerpo ya no sueño. Me gustaría que me las volvieras a pintar cuando se me borre. Y dice uno, ¿a dónde me está llevando? Y me cuesta trabajo, todavía no acabo de Ocultar, identificar. tal vez, ocultar con una belleza, algo que no le gusta, algo turbio, sucio, no sé. Podría ser, no lo sé bien, o sea, sé que encaminándome hacia el final tiene que ver con que pues ella desea convertirse en un árbol, ¿no? Y claro, pues las plantas son un camino buenísimo, eh, pero es tal vez el principio de detestar la humanidad que hay en ella, ¿no? De decir, el hombre con su libre albedrío tiene el enorme poder de dañar todo lo que toca. Entonces, tal vez es por ahí. Después, también un poco más adelante, dice, pensó que había sido un ser sombrío y que había habitado en un lugar de puras sombras. Si bien el mundo en blanco y negro en el que había estado viviendo era bello y apacible, ya no era un lugar al que pudiera retornar. O sea, este mundo de estar pintada le da color a su vida, le da felicidad, y el cuñado se da cuenta que ella habitaba en un lugar más sombrío, y ahí a lo mejor también la psicología nos ayuda a pensar, vivía como sin sentir, pudo llegar a ese nivel de escindirse y dejar de sentir, y, y tal vez como eso tampoco es absolutamente posible, pues decidió dejar de comer carne porque en el fondo algo seguía sintiendo, ¿no? Eh, pero creo que son los extremos de, del dolor. O sea, cuando ya eliges no sentir, cuando eliges eh, disasociarte de tu cuerpo, cuando eliges que la humanidad, lo que hay en ti de humano es peligroso, es capaz de dañar,
o que tal vez es por lo humano, por lo que te maltrataron, o que esa parte humana que hay en ti no es buena, no es igual de buena que la de otros, ¿no? Tal vez la de su hermano que sí tenía una buena relación con los padres. Y es que creo que aborda un tema que yo pocas veces me he encontrado tan bien cuidado en un libro, y es el de los roles familiares. Porque creo que pasa lo mismo, son tan comunes, o sea, no hay casa en la que no haya unos roles familiares que de pronto es difícil abordarlos porque es algo trillado, porque ay, ¿qué tiene de malo ser el hermano chico o el hermano grande? ¿No? Entonces necesita la delicadeza que ella tiene. Y, por ejemplo, hay un lugar en el que dice, Yeonji había sido para ella alguien, aquí ya estamos en el capítulo de la hermana, a quien debía cuidar continuamente. Alguien que le suscitaba un sentimiento de responsabilidad que se asemejaba al instinto maternal. Y eso puede sonar lindo, pero sabemos que los hermanos que cuidaron a sus hermanos, ¿no? Tienen esa carga, y si cuidaron a sus padres, peor, tienen esa carga, a sus padres de pequeños, digo yo, o sea, siendo niños, no de grandes, si los papás se enfermaron, esa es otra historia. Pero estos niños que se sintieron con la responsabilidad de siempre portarse bien y ayudar para que los papás los quisieran, lo describe en 3 renglones, y es el caso de la hermana, ¿no? Yeonji era la no querida, la que, y por eso creo que llega a decir, mi humanidad no vale la pena. En cambio, la otra hermana era la hermana buena, la hermana responsable, trabajadora, y uno dice, ay, pues bueno, tenía todas las bondades, ¿no? Los papás la reconocían, sí, pero solo si cumplía con esos roles, ¿no? Dime, Blanca. Ahorita que dices de los roles de la mujer, una anécdota que siempre me gusta contar porque me siento orgullosa de ella. Cuando mis hijas nacieron, yo tuve gemelas. Mi hermana, yo soy la segunda esposa de mi esposo, en su primer unión. Él tuvo un niño, a Iván le lleva 4 años a mis hijas, y ya después nos casamos mi esposo y yo, y tuvimos gemelas. Entonces me llega el chisme, porque todos los chismes llegan, y dice la mamá de Iván que nadie va a poder sustituir a su hijo, porque yo tuve niñas. Y mi hermana, como buena psicóloga, pues yo, recién parida, pues recién teniendo a mis bebés a horas, días de haber tenido a las niñas, y me llega ese rumor, me dice mi hermana, dice, qué bueno que fueron niñas, porque nunca va a haber punto de comparación. Y como es, mi marido da la vida por sus hijas, quiere mucho a su hijo, llevamos una relación muy bonita con él y ellos como hermanos, pero sus hijas son sus hijas, y que nadie se las toque. Iván lo quiere mucho, lo ayuda mucho, lo apoya mucho, pero pues es hombre que se friegue. O sea, ahí los roles. Segunda parte de mi anécdota, a los 4 o 5 meses, 6 meses, 7 meses, me llevo un susto, dije, creo que ya estoy otra vez embarazada, y parece que van a ser gemelos. O sea, yo ya estaba así. Afortunadamente fue una falsa alarma. Dije, no, yo ya no, porque en la familia de mi marido salen gemelos así por todos lados. Dije, no, yo ya no me arriesgo. Y me preparo para operarme. Pues mi cuñada, 10 años más grande que ella, en paz descanse, se la llevó el COVID, va a hablar conmigo para que yo no me opere, porque yo tengo que darle también un nombre a mi marido. Que por qué nada más las 2 niñas. Digo, a ver, tú tienes un hombre y 2 mujeres. ¿Tus mujeres valen menos que tu hombre? Entonces aquí, la chica buena, la hermana,
trata también ella de darse un valor al cuidar a la hermana, porque para los coreanos y para muchas culturas es importante que el primer hijo sea hombre. Mi padre hasta la fecha, mis tíos, mi padre tiene 90 años, tengo un tío de 88 años, es que le dice a mi hermano ya falleció, pero les dice a mis sobrinos, hagan más Valtierra, están preocupados porque hay pocos Valtierra. Y en la novela es lo mismo. La hermana yo creo que cuenta el valor que sus mismos papás no les han dado porque ella se escondía, tenía la habilidad de esconderse para no ser agredida. Pero entonces, pues ahora reencuentro valor en mi hermana, en que la cuido, en que la protejo de todo el daño que ya le hicieron. Entonces, pues siguen siendo los roles. Yo tuve mis hijas hace 30 años y también me fue como en feria porque fueron niñas. O sea, en feria, entre paréntesis, ¿no? Esos comentarios de que, ¿por qué niñas y por qué no iba a ayudarle un hombre a mi marido, ¿no? Bendito a Dios, no le hice caso a mi cuñada y mis hijas son un amor. Sí, no. Desde luego, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues ya ves que en China decían que a las pobres niñas las mataban porque querían tener a la fuerza un hombre y como nada más era un hijo, pero... Abortaban. O las recién nacidas las mataban. Retomando un poco a la hermana, que sin duda alguna es un personaje importantísimo, ¿no? O sea, importantísimo. Pero creo que la hermana, de alguna manera, la única forma en la que tiene de rebelarse, además, es llevando un matrimonio no tan común, ¿no? Porque la que trabaja es ella. Y la que mantiene al marido es ella, ¿no? Y el marido se supone que tiene una herencia, que pues, se supone, ¿no? Pero al final, ella también se está rebelando del sistema. Ella también, de alguna manera, ¿no? Yo me rebelé de mi sistema estudiando psicología. Y ella se revela del sistema, eso, casándose con un hombre que, bueno, nunca sabe de con quién se casó, pero finalmente se está revelando también. Es la manera de decir, sigo siendo buena, pero ya no estoy dentro de todo esto. Insisto, no he llegado al final, pero ya me dicen, me da muchísimo gusto saber que sí puede entender a la hermana, ¿no? Pero pues al final, como dice Susi, o sea, los roles están súper bien marcados. Y en las familias así son los roles. Tampoco puedes ocupar un rol que ya estaba ocupado, ¿no? Si tienes una hermana que está medio loca y que es la que da problemas, tú ya no puedes ocupar ese rol. Ya está ocupado. Y entonces te toca ocupar el de la buena o el de la que cuida o el que, dependiendo del número de hijos. Pero aquí también los roles estaban muy ocupados, ¿no? En una familia donde se entregaron. Y tampoco la familia está dispuesta a soltar el rol en la que se descarga toda la ira, que finalmente era ella. Ella ocupaba el rol no solo de la loca, sino también ocupaba el rol de en mí se descargan todos los problemas familiares, inclusive el de mi cuñado, ¿eh? Es verdad. Porque él se quiere suicidar, ¿no? Hay un momento en que él también se quiere suicidar, el cuñado, ¿no? Cuando lo cachan, o sea, ¿no? Ahí pasa la de, yo no soy culpable hasta que me cachan con las manos en la masa. Antes no, antes él está en la búsqueda de su arte. Sí. Pero bueno, a mí, la verdad, lo de los roles creo que es, además, me puse a buscar un poco como qué se ha dicho sobre la vegetariana y no se habla casi de los roles y me parece que es uno de los temas centrales y además magistralmente tocados, porque apenas los menciona, apenas. Y sin embargo, con una profundidad. Déjenme que le aquí más. Bueno, hay un momento del libro en el que se da el diagnóstico, que el especialista le dice a la hermana que lo que tiene es esquizofrenia y anorexia porque rechaza la comida, ¿no? Anorexia nerviosa, que no come nada. Y uno se pregunta, bueno, la anorexia es evidente, ¿de verdad es esquizofrenia? Y yo creo que no, pero bueno, definitivamente cuando se pierde en el bosque y ella ve pues casi que los árboles le hablan, ¿no? Supongo que de ahí viene este diagnóstico de esquizofrenia que
que no alcanza, ¿no? A todo lo que, pues de lo que ella está huyendo, porque me parece que lo que hace es huir. Ella dice, todos los árboles del mundo parecen mis hermanos. Lo que sí vi es que... Tengo que hablar como psicóloga, no, o sea, yo tampoco creo que sea esquizofrenia lo que dicen, pero normalmente cuando alguien ya tiene estas despersonalizaciones, todo el mundo lo relaciona con la esquizofrenia, inclusive muchos del medio, pero desde luego sí tiene una despersonalización importante y tiene una despersonalización importantísima porque incluso no siente, o sea, se corta y no siente, ¿no? O sea, está en el frío y no siente. Entonces sí, desde luego sí tiene una despersonalización muy importante y es un síntoma de la esquizofrenia o de la psicosis, pero, pero no, esquizofrenia no sé, habría que ver de más joven, pero sí está despersonalizada. Sí, yo creo que ella huye justo del sentir, ¿no? Me imagino que en algún punto de su vida sintió tanto que, que ya no quiere sentir más. Eh, ya acercándonos hacia el final, que vemos, la hermana, pues primero obviamente estaba muy enojada por la traición, que aunque reconoce que el marido pues abusó de su hermana, que no está bien, pues también se siente hasta cierto punto traicionada por la hermana. Y sin embargo se va acercando poco a poco a ella porque pues al final fue su cuidadora, y porque es una persona sensible, que como decías, Blanca Rosa, rompe el esquema y lo único que quiere es que su hijo sea feliz y que su hijo no viva las violencias que vivió su hermana y que vivió ella también. Y ahí es cuando uno dice, no importa de dónde venimos, ¿no? Importa decir, yo sé que esto está bien y que esto está mal. Y la hermana consigue llegar a ese punto. Creo que Yonji también lo consigue, nada más que de una forma muy radical, ¿no? Y tal vez esa forma tan radical implica que ella se vuelve contra sí misma, cuando menos contra su cuerpo, tal vez no contra su mente, que me imagino que ya no podía más. Y se abandona por completo porque dice, ya no soy ni siquiera un animal, no queda nada de animalidad en mí. Yo ya solo necesito agua para vivir. Y, y le dice, espera y verás cómo voy a acabar convertida en un árbol. Sé que ella tenía un cuento, Han Kang tenía un cuento escrito en el que su personaje se volvía una planta y que quiso retomar ese cuento y meterlo en la novela. La verdad no he leído el cuento, lo busqué, no lo encontré, pero lo voy a ver si lo encuentro porque siempre es interesante, ¿no? Verlas. ¿Cómo se llama? El cuento, no lo sé, ahorita se los busco y se los digo. Después de repente pregunta, ¿no será que lo que deseaba Yonji desde el principio era morirse? Se pregunta la hermana y uno dice, pues Sí, sí. es que hay como incertidumbre, ¿no? Hay como una incertidumbre. Sí, yo creo que ella sí, o sea, decía, lo único que me queda es este cuerpo y es peligroso, ¿no? Lo prefiero convertido en planta, me imagino. Es como si fuera una incertidumbre sobre su existencia misma, ¿no? Sí, más bien yo creo que ella, como dice Gaby, de esa despersonalización de yo ya no quiero ser humano, de verdad creo que a lo mejor era un alma más sensible que la de otros y enfrentarse con la violencia a la que se ha enfrentado, pues la superó, ¿no? Es que, ¿sabes qué siento? Que de la manera en la que narra el personaje, digo, me encantaría oír una entrevista a ella, ¿no? A Han Kang. O sea, me encantaría que le entrevistaran sobre la novela, pero no sé si existe. Lo que sí es que yo buscando eso encontré que hicieron la película, ¿eh?
Ah, O sea, sí. y es una película coreana y hicieron la película. No sé si la vería o cómo, porque debe ser una película crudísima el verla. O sea, si leerlo es así de crudo, no me imagino verlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, eh, no sé qué diría ella del personaje, pero si se adentró en exceso al personaje como lo hacen algunos escritores, sí creo que llega un momento este personaje a ya no puedo más, porque la manera en que narra los abusos es como si hubiera sido, como si estuviera narrando, estoy sentada en la cama de mi casa, ¿no? Como de nos levantábamos a desayunar y mi mamá servía el café, no sé, o sea, los narra con tal parsimonia y con tal naturalidad que yo sí creo que ese personaje sufrió mucho más de lo que nos deja ver en la novela. Yo también tengo esa sensación y creo que otra vez vuelve a usar 3 renglones nada más para decirnos de qué tamaño ya era el dolor de ella en la infancia, cuando dice que en el momento en que ella le dice es que si no comes te vas a morir, dice, ¿y por qué no puedo morirme? Pregunta John G. Dice, fueron las últimas palabras de John G. antes de cerrar la boca definitivamente. ¿Por qué no puedo morirme? ¿Qué debería haberle contestado? ¿Debería haberse enfadado y haberle dicho enérgicamente que no hablara de ese modo? Una vez hacía mucho tiempo, ella y John G. se perdieron en las montañas. John G., que tenía 9 años, le había dicho, quedémonos aquí y no volvamos. Ella no comprendió sus palabras. ¿Qué dices? Pronto oscurecerá. Tenemos que encontrar el camino de regreso. Las comprendió mucho tiempo después. Las palizas del padre se ensañaban especialmente con John G. El menor, como varón, se desquitaba pegándoles a otros niños, así que no debió sufrir tanto. Con ella, se notara o no, el padre tenía más miramientos, puesto que era la mayor y la que preparaba la sopa para aliviarle la resaca, en lugar de la madre. Ahí sabemos que el papá era alcohólico, que estaba siempre cansada. En cambio, John G., por su carácter tranquilo y poco condescendiente, no sabía manejar los estados de ánimo del padre. Sin poder oponerle ninguna resistencia, los malos tratos que recibía le llegaban hasta los huesos. Su respuesta, en cambio, había sido otra, como ahora sabía bien. La diligencia que siempre había mostrado por ser la mayor no se debía a su madurez precoz, sino a la cobardía, y no había sido más que una forma de supervivencia. ¿No? Cuando esta hermana mayor dice, o sea, no es que yo haya sido muy buena y cuidé a mi hermana, es que era el único espacio que quedaba en la casa y para sobrevivir, pues lo ejerció. Y, y bueno, John G. hubiera estado dispuesta a quedarse en la montaña por no volver con el padre, ¿no? Y se pregunta a la hermana, ¿las cosas serían diferentes ahora si esa tarde se hubiera alejado para siempre de casa como quería John G.? Las cosas serían diferentes si en la reunión familiar en su casa ella le hubiera agarrado más fuerte el brazo a su padre antes de que le pegara aquella bofetada a John G. Una y otra vez se quedaba ensimismada, trayendo a su memoria las variables que podrían haber afectado el destino de John G. El recuento de cada una de las fichas que se habían jugado en la vida de su hermana no solo era fútil, sino también imposible. Aún así, no podía evitarlo. Si ella no se hubiera casado con su marido, se pregunta, y terminó resignándose a casi todo. ¿Había hecho bien en actuar de ese modo? Ella es la que acabó resignándose, ¿no? Y lleva también, pues creo que también está esta idea de repetición de roles, de si John G. era la que se callaba y le tocaban los trancazos, se casa con uno con el que también se calla y el otro a su modo exige porque la considera poca cosa. La hermana, si era la que cuidaba en su casa, pues se casó con otro que también tenía que cuidar. Y de nada le sirve preguntarse qué pudo ser distinto. Lo único que sí es cierto es que ahí está la violencia.
Y la hermana dice, de pronto tuvo la sensación de que nunca había vivido y se sintió sorprendida. Era cierto, no había vivido realmente. Desde que tenía uso de razón, no había hecho otra cosa que aguantar. Ella no era más que una niña que nunca había vivido. La misma hermana se vuelve a la infancia y ahí es cuando comprende a su hermana, ¿no? Y dicen que los hermanos son los únicos que comparten toda la historia de vida y que por ello pueden comprenderse mejor que las demás personas. Bueno, no siempre pasa así, pero por lo menos tienen la información. Creo que ahí casi ya estamos en el final de esta historia en la que ya se nos reveló de dónde viene el dolor, ¿no? Que lleva a una mujer a despreciar su cuerpo, a no querer ser persona, a dejar de comer. La idea de que su vida no había sido nunca su vida. La vida, porque la vida era muy extraña. La gente comía, bebía, iba al baño, se bañaba y seguían viviendo después de pasar por cualquier hecho, incluso el más terrible. A veces hasta se reían carcajadas, ¿no? Y ahí es cuando pues hay distintas sensibilidades, distintos puntos de quiebre. También hay gente pues más fuerte que otra, ¿no? Con una interioridad más difícil de romper. Y la hermana llega a un punto en el que reconoce y se habla a sí misma en segunda persona y dice, tonta, tonta, tu propio cuerpo es lo único a lo que puedes hacer daño. Es lo único con lo que puedes hacer lo que quieras, pero ni eso te dejan hacer, ¿no? Y ahí entiende que su hermana pues es lo único que tenía, es lo único que le dejaron. Es lo único que le dejaron, no tenía más sobre qué actuar que sobre ella misma. Y era tanto su desilusión de la vida, de su contexto, que en lugar de amar su cuerpo, de cuidar su cuerpo, lo maltrata, porque no sabía hacer ella otra cosa, nunca había visto otra cosa. Exacto, la violencia, ¿no? Ajá. Y también la hermana dice, simplemente lo que le dice el sentido de la verdad, que es glacial hasta el escalofrío, es que si su marido y Yongji no hubieran cruzado los límites de ese modo, si no hubieran hecho que todo se desmoronara como una montaña de arena, seguramente la persona que se había derrumbado hubiera sido ella misma. Y Fuerte. fuertísimo, ¿no? A mí me impresionó y también digo, cómo a veces las relaciones que están tan enmarañadas se tienen que romper y la única forma es el caos de un lado o de otro. Y dice, bueno, vuelve a hablar de los sueños. En los sueños todo parece real, pero cuando te despiertas te das cuenta de que no es así. Cuando despertemos algún día, entonces, y deja puntos suspensivos, ¿no? Se podrá despertar, digo, porque van ya en la ambulancia camino a que, pues Yongji seguramente murió ahí. Si no murió ahí, le queda poco, desde luego va a morir. Uh-huh. Y tal vez para ella sea morirse a un despertar, ¿no? Al fin y al cabo es lo que ha buscado durante toda la novela. Sí, muy impresionante, muy fuerte. A mí se me hizo fuertísima, pero me encantó porque por tantas y tantas cosas que me iba diciendo en cada página, o sea, de verdad, y además con tanta facilidad, ¿no? ¿A ustedes qué les pareció? Pues lo que a mí más me encantó fue el lenguaje tan bien llevado, tan simple, tan simple en lo sublime, no simple de que no fuera bueno el lenguaje, simple de entendible.
Sí, ya no, ajá. llano, y que está al nivel de que cualquier mujer, creo yo, pudiera leerlo sin tener la necesidad de tener ciertos estudios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Es un lenguaje que no utiliza palabras rebuscadas, es un lenguaje que te va llevando, y había momentos en que, como tú bien lo decías, cuando inicia la parte del dibujo que él le quiere hacer en su cuerpo, su cuñado, pues yo así como que, ay, que no vea a mi marido que estoy leyendo esto, ¿no? O sea, sí, no, yo llegó el momento en que alguien lo decía por ahí, a ver, ¿ya después es porno o cómo? ¿No? Sí, ¿no? Y dice José Luis, ¿por qué te ríes? Le digo, no, por nada. Pero así como que va a decir, ¿tú qué estás leyendo, no? O sea, te va llevando hasta después entiendes ya muchas cosas, ¿no? Pero sí, a mí lo que me encantó, el retrato tan bien hecho de la que la mujer vive y seguimos viviendo en muchas situaciones y en todos los contextos sociales. Ay, se salió. ¿Te salió? Además, sí, pues de que ya está en puerta el 8 de marzo, ¿verdad? Que es una conmemoración del Día de la Mujer. Y de alguna forma, pues este libro, pues alude a esas violencias que siguen imperando en distintas partes del mundo. Claro que hay lugares donde mucho más. Estaba leyendo yo que en Corea del Sur es donde más suicidios se presentan, donde hay mayor nivel de alcoholismo. O sea, esa misma violencia que impera colectiva, pues repercute, ¿y en quién va a recaer? Pues en los más débiles. Siempre es la mujer, el niño o las clases sociales más desprotegidas. Entonces, excelente lección, como te digo, yo ya lo había leído, pero me encantó la idea de compartirlo con ustedes, porque esa es la riqueza de los clubes, ¿no? Que se expande la visión que uno tiene ya con los comentarios de los demás. Sí, sí. Ajá. Además dan ganas de compartirlo de tantas cosas que dice, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, pues qué bueno, mil gracias que estuvieron. La verdad, a mí me da mucho gusto de veras compartir este libro. Yo sentía que me iba hablando, entonces digo, es de esos que llegan a tu vida en el momento preciso para decirte muchas cosas que querías oír. No, pues gracias, y un placer escucharlas, Gabriela, Ivonne. Un placer estar aquí esta mañana aprendiendo y aprendiendo con ustedes. Y bueno, pues mil gracias por estar, mil gracias por conectarse, Gracias. por ver y por compartirnos también tantas experiencias y tantas, que es la riqueza de la literatura, ¿no? Que es la vida misma la que está entre las páginas, pues se mueve de aquí para allá y de allá para acá. Así que, por eso es mi actividad favorita, digamos. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y el siguiente libro es este que nos dijiste, ¿verdad? De Marisa. A ver, ¿cuál? Se llama Cielo Cruel de Maritza Buendía. Es Alfaguara. Así nos volvemos a un mexicano, a una mexicana, y además la tendremos con nosotros, a Maritza. Padrísimo. Excelente. Tiene algo de erotismo, pero sobre todo es como la familia y abrir las relaciones y escribe muy bonito porque tiene una búsqueda de la palabra exacta y la tendremos aquí con nosotros para que la conozcan. Excelente. Bonito día. Muchas Igualmente, gracias. feliz domingo, un abrazo a todas y un beso con todo cariño. Gracias. Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga.